10 preguntas que deberías saber responder si de verdad quieres ser un experto en motores, si de verdad quieres decirle al mundo que sabes de motores. Sexta pregunta: ¿cuál es el límite de potencia de un motor? Cuando nosotros decimos que un motor tiene, por ejemplo, 100 kilovatios o 100 caballos de potencia, o 200, o 1000 o 5000, decimos eso ¿por qué? ¿Por qué no tiene más? ¿Por qué no le podemos meter más combustible y más aire? ¿Qué fenómeno o fenómenos son los que se producen en el motor que me impiden subir ese límite de potencia que me marca, en muchos casos, la ficha de características del motor? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Existen varios límites, es cierto, pero el límite que primero opera, el límite más bajo, el límite que realmente se convierte en el factor limitante, es la detonación. Es decir, cuando nosotros metemos una mezcla aire-combustible, lo que nos ocurre es que en el momento que se alcance la detonación, ese punto de detonación, hemos acabado. Ya no podemos seguir metiéndole combustible para aumentar la potencia del motor. En el momento que llega el punto de detonación, el motor ha terminado, es el punto en el que yo obtengo la máxima potencia que puedo obtener. ¿Cuándo alcanza entonces el límite de detonación? ¿Cuándo decimos que ha alcanzado el motor su máxima potencia? Bueno, pues efectivamente cuando alcanza ese límite de detonación, que es variable. Es variable dependiendo de muchos factores, como he dicho, depende de la temperatura ambiental, de la presión ambiental, depende de la calidad del combustible, el tipo de combustible, depende de la pureza de ese combustible, depende del estado del motor. Entonces, lo que podemos decir es que cuando damos la potencia de un motor, lo tenemos que dar en unas condiciones. Primera condición que tenemos que decir es el estado del motor nuevo, limpio. Segunda condición que tendremos que dar, importantísimo, ¿qué combustible es el que vamos a utilizar? Siempre nos referimos a un combustible determinado, puro o muy puro, pero se ve muy afectado por las condiciones ambientales. Por eso tenemos que dar unas condiciones ambientales. Las condiciones ambientales de referencia que se dan para la potencia de un motor son normalmente las condiciones reflejadas en la norma ISO 15550. Ahí nos aparece que la potencia de un motor hay que darla a 25 grados de temperatura, a un 30% de humedad ambiental y a 1013 milibares. ¿Qué ocurre además? Que hay fabricantes de motores, de grandes motores, que prefieren guardarse un margen y dicen: yo te garantizo esta potencia, aunque yo sé por las pruebas que he hecho que el motor da más potencia, porque yo podría seguir subiéndolo, pero me guardo esa potencia, esa reserva de potencia, para pasar con comodidad las pruebas de garantía y para pasar con comodidad el tiempo de garantía del motor y para que no haya quejas y el cliente esté satisfecho. En cambio, hay otros fabricantes que apuran al límite, es decir, hacen la prueba con motor limpio, nuevo y en condiciones ISO estándar, hacen la prueba del motor y esa la llevan al límite de detonación y le quitan 1 kilovatio. Y dicen: vale, pues ese es el límite máximo que yo podría dar. ¿Están mintiendo? No, están diciendo la verdad, pero es cierto que no tienen ningún margen. Entonces, a poco ensuciamiento que tenga el motor, a poco que cambien las condiciones ambientales, que suba un poquito la temperatura, el motor va a empezar a detonar. Así que tenemos dos tipos de fabricantes. Nuestro motor, tendremos que saber qué tipo de fabricante es. Fabricante que quiere un cliente satisfecho, un fabricante honesto, o un fabricante pirata que lo que busca es, busca aposta, llevarte a decirte que tiene una potencia determinada, llevarte al límite para que tú trates de llevarlo a esa potencia, empieza a detonar, pero tú no tengas ninguna razón para reclamarle porque tu temperatura ya no es las condiciones ISO, porque tu motor ya no es nuevo, está sucio, etc. Tú tendrás la culpa de que el motor no alcance las prestaciones. Eso en el caso de motores piratas. Y no creáis que son segundas marcas o marcas que no sean conocidas. Hay algunas de esas marcas que son muy conocidas, que llevan al motor al límite y llevan al propietario del motor al desastre, sabiendo que eso además les va a venir bien, porque van a vender más piezas, porque van a vender servicio y tú no vas a poder reclamarles nada. Así que, ¿qué es lo que debes hacer? Si tú tienes un motor, especialmente si tienes un motor de gran cilindrada, deberías hacer una prueba de potencia. Es decir, lleva tú
el motor al límite en unas condiciones determinadas, anota la presión, anota la temperatura, anota la humedad, toma una muestra de combustible, mira a ver qué calidad de combustible tienes y ahora haz la prueba de tu motor, llévalo al punto de detonación, porque detona una vez no va a pasar nada, no se destroza el motor, llévalo al punto de detonación y justo cuando ese punto llegue, tú tienes que saber que un poquito por debajo está el límite que tú puedes alcanzar en esas condiciones. A partir de eso tienes que hacer un cálculo, es un cálculo sencillo porque los cálculos ya vienen en la propia norma ISO 15550 y sus normas derivadas en las que nos dice cómo tenemos que hacer las correcciones de potencia. Son normas aceptadas. Yo no es que haya verificado tal y como dice la norma, yo he verificado lo contrario. No, hay que rebajar un poquito más la potencia cuando las condiciones cambian. Yo he intentado llevarlo a esas mismas potencias y me ha detonado el motor. Así que cuando el motor detone, yo he alcanzado la máxima potencia, tengo que rebajarlo un poquito. Haz la prueba de potencia, porque en realidad, si no eres un gran conocedor del mercado, tú no sabes si tu fabricante es un fabricante que te va a dar un límite de potencia demasiado ajustado o que va a tener margen. Y en cualquiera de los dos casos, pues te puede perjudicar. En esos fabricantes que le dan mucho margen, tú podrías sacarle más partido al motor. Y en esos fabricantes que no le dan margen, tú lo que necesitas es rebajar la potencia para no estar cargando el motor en exceso. Recuerda, el límite de potencia lo marca la detonación.